Hola, en este vídeo vamos a continuar con el análisis de datos de microarray usando paquetes de Bioconductor de R. Recordar que el estudio que estábamos usando de ejemplo era el que analizaba el efecto del factor de transcripción de tipo VHLH llamado Popeye en la respuesta a deficiencia de hierro en la planta modelo Arabidopsis thaliana. Estos datos están disponibles en la base de datos Gene Expression Omnibus con este accession number. Vamos a acceder. Aquí en este cajetín de búsqueda pegamos el número de acceso y vamos a observar el diseño experimental. Este es el cajetín de búsqueda, pegamos el accession number, le damos a search y aquí tenemos toda la información sobre este estudio, que incluye el artículo correspondiente, el contacto que subió estos datos, y aquí se encuentra el diseño experimental con todas las muestras. Recordad que para bajar los datos lo podíais hacer desde este enlace de aquí. El primer vídeo ya está disponible en el canal, se llama Análisis de microarray con R, Introducción y análisis de la calidad de los datos. Y el script y toda esta información la tenéis disponible en mi GitHub, que está aquí dentro del repositorio Miscellanomics, específicamente dentro de la carpeta microarrays. ¿De acuerdo? Recordar que estamos en el punto donde hemos extraído los niveles de expresión génicos después de hacer un preprocesamiento de los datos con el algoritmo RMA, y lo que tenemos básicamente es una matriz de este tipo, donde por columnas tenemos las distintas muestras, es decir, las réplicas de las distintas condiciones de estudio, y por fila los genes. El elemento iésimo de la matriz, por ejemplo el elemento 1,1, corresponderá al nivel de expresión del gen 1 en la réplica 1 del control. El elemento 1,2 corresponderá al nivel de expresión del gen 1 en la segunda muestra, que en este caso es la segunda réplica del control. Y así sucesivamente rellenamos la matriz. En el caso en concreto en el que estamos, recordar que estamos trabajando con Arabidopsis thaliana, que su diseño de placa tiene sondas para detectar 22.810 genes, por lo tanto el número de filas aquí será 22.810 y el número de columnas, las muestras, si nos vamos al GEO, recordar que tenemos un tipo silvestre con y sin hierro y un mutante con y sin hierro. Las réplicas del periciclo no las tenemos en cuenta. Y de cada una de estas condiciones tenemos dos réplicas, por lo tanto tenemos 8 muestras que corresponderían a 8 columnas. El siguiente paso que vamos a hacer en el análisis de datos de microarray consiste en la selección de genes que se expresan de forma diferencial. Esto lo vamos a hacer con un paquete que se llama Lima. Lima está disponible en Bioconductor, entonces si os vais a Bioconductor y aquí escribís Lima, accederéis a este paquete. Este paquete, Lima, significa realmente Linear Model for Multi-Array Analysis. Se diseñó específicamente para determinar genes que se expresan de forma diferencial en microarrays. Sin embargo, hoy en día se aplica también a RNA-seq e incluso a proteómica. Para descargarlo e instalarlo, pues seguid las instrucciones que tenéis aquí y luego tenéis una documentación muy amplia y muy detallada de cómo usarlo. Yo voy a ver el uso básico de Lima. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es cargar el paquete Lima. Ahora, para la selección de genes que se expresan de forma diferencial existen multitud de criterios. Yo os voy a explicar en este vídeo los 3 más comunes. El primer criterio está basado en lo que se llama el fold change o el factor de proporcionalidad. En este criterio lo que se haría para cada uno de los genes y para cada una de las condiciones se calcularía el nivel de expresión medio.
En nuestro caso, por ejemplo, podemos pensar que tenemos un control y un tratamiento. Para el gen 1, entonces lo que haríamos es tomar todos los valores de las réplicas del control y calcular el nivel de expresión media del gen 1 en el control. De forma similar, se cogerían todas las medidas para la réplica del tratamiento y se calcularía la expresión media del gen 1 en el tratamiento. El fold change o factor de proporcionalidad se calcularía dividiendo el nivel de expresión en el tratamiento por el nivel de expresión en el control. Sin embargo, tenéis que recordar que en microarrays y en muchos otros datos ómicos, los datos con los que trabajamos se encuentran transformados en logaritmos en base 2. Recordar que los logaritmos transforman los cocientes en restas. Por lo tanto, como nuestros datos están transformados en logaritmo en base 2, realmente no se hace un cociente, sino que se hace una resta. Por lo tanto, el nivel de expresión en el tratamiento se resta al nivel de expresión en el control, y eso nos calcularía el log 2 del fold change del gen 1. Esto se hacía para el resto de genes. Lo que se hace a continuación es seleccionar un umbral a partir del cual vamos a suponer que el cambio en el fold change es lo suficientemente grande. Los típicos umbrales que se fijan para los genes activados son 2, 4 u 8, que implicaría un incremento de expresión 2 veces más, 4 veces más u 8 veces más. Sin embargo, recordar que como nuestros datos están transformados en logaritmo en base 2, no podemos usar estos valores directamente, sino que los tenemos que transformar. Y realmente 2 correspondería a 1, 4 a 2 y 8 a 3 una vez que le aplicamos el logaritmo en base 2. Para los genes reprimidos, típicamente se exige que el nivel de expresión sea menor de la mitad, de la cuarta parte o de la octava parte, que de nuevo, recordando que los datos están transformados en logaritmo en base 2, un medio correspondería a menos 1, un cuarto a menos 2 y un octavo a menos 3. Por lo tanto, los genes activados serían aquellos cuyo log 2 del fold change supera el umbral, típicamente 1, 2 y 3, y los genes reprimidos serían aquellos genes cuyo fold change es menor que el menos umbral, en este caso menos 1, menos 2 o menos 3. Las ventajas que tiene este criterio es que es muy intuitivo, sin embargo no hemos hecho ninguna inferencia estadística y no tenemos ningún control sobre los falsos positivos. De tal forma que este método tan solo sería aplicable cuando trabajamos en diseños experimentales con variabilidad muy baja. En estos casos son típicos el uso de organismos modelo y un poco número de réplicas. Sin embargo, el siguiente criterio, que está basado en la inferencia estadística, sí nos permite controlar la tasa de falsos positivos. En este caso, para cada gen no se calcula el fold change, sino lo que se hace es que se enuncia un contraste de hipótesis. Por ejemplo, para el gen 1 se enuncia un contraste de hipótesis. Típicamente recordar que en la hipótesis nula se formula lo que queremos rechazar, que en este caso sería que la expresión media del gen en el control es igual a la expresión media del gen en el tratamiento. Y en la hipótesis alternativa enunciamos de lo que queremos obtener significancia. Una vez formulado el contraste de hipótesis, se usa un estadístico. En este caso, el estadístico que se usa es una t-de-student moderada o una moderated t-statistic. Este estadístico, la diferencia con la t-de-student es que utiliza todos los datos de los genes para estimar la varianza de un gen en concreto, ya que asume que todos los genes varían de la misma forma. Este estadístico nos permite calcular un p-valor que obtendríamos para el gen 1. De forma similar lo haríamos para todos los genes que estamos estudiando. Ahora bien, típicamente se establecería un nivel de significancia, típicamente es 0,01, 0,05 o 0,001. Sin embargo, tenéis que tener en cuenta que de forma intuitiva el umbral o el nivel de significancia nos indica una tasa de falsos positivos, es decir, un umbral de significancia de 0,01 intuitivamente nos indica que de 100 casos nos equivocaríamos en uno.
Si se hace un testeo con pocas réplicas, esto no es problemático. Sin embargo, en microarray y en datos ómicos se realizan testeos múltiples. En el caso, por ejemplo, de arabidosis thaliana, realizaríamos un testeo 22.810 veces. Por lo tanto, fijando un umbral de significancia de 0,01, esperaríamos cometer 230 falsos positivos. Esto no es asumible, por lo tanto es necesario corregir el p-valor. Existen múltiples técnicas para corregir este p-valor por el testeo múltiple. La más popular es Benjamin y Hochberg. Los detalles de ella exceden esta asignatura. Lo que tenéis que tener claro es que a partir del p-valor se calcula un nuevo valor que se llama q-valor o FDR, False Discovery Rate, que corrige el valor inicial teniendo en cuenta el testeo múltiple. Así que realmente para cada gen lo que obtenemos es un q-valor. Y ahora sí, se fija un nivel de significancia, típicamente 0,05 o 0,01, y los genes activados primero serán aquellos cuyo fold change sea positivo, porque tienen que tener un mayor nivel de expresión en el tratamiento que en el control, y cuyo q-valor esté por debajo del nivel de significancia. Los genes reprimidos serán aquellos cuyo fold change sea negativo y cuyo q-valor sea menor que el nivel de significancia. Este método tiene la gran ventaja de que tenemos una cota para el número de falsos positivos. Sin embargo, no exigimos ningún umbral para el fold change, es decir, el cambio puede ser significativo pero muy pequeño. Existe un tercer criterio que de hecho es el más utilizado, que combina los dos anteriores. Es decir, en este caso, para cada gen se calcula los dos valores anteriores. Por una parte, el log2 del fold change y por otra parte el q-valor. Se fija un umbral para el fold change, típicamente 2, 4 u 8, que para genes activados corresponde a 1, 2, 3 y para genes reprimidos menos 1, menos 2, menos 3, y un umbral para el q-valor. Los genes activados serán aquellos cuyo fold change sea mayor que el nivel 1, 2, 3 y cuyo q-valor sea menor que el nivel de significancia. Y los genes reprimidos serán aquellos cuyo log2 del fold change sea menor que el menos umbral y que el q-valor sea menor que el nivel de significancia. ¿Cómo hacemos esto en R? Vale. Pues como he dicho, lo primero es cargar el paquete lima. El siguiente paso consiste en especificar el diseño experimental, que aquí lo he guardado en la variable experimental design. Para ello se utiliza la función modelMatrix. modelMatrix espera como entrada un vector que especifica el diseño experimental. Para especificar el diseño experimental, lo primero que hay que hacer es identificar cada una de las condiciones de tu estudio con un valor que vaya de 1, 2, 3 sucesivamente. En nuestro caso en concreto, si vamos a la página de Geo, tenemos que recordar que tenemos 4 condiciones: tipo silvestre con hierro, tipo silvestre sin hierro, Popeye con hierro y Popeye sin hierro. Vamos a identificar a estas 4 condiciones de forma sucesiva con los valores 1, 2, 3 y 4. A continuación, lo que hay que especificar cada una de las muestras que aparecen aquí con el número de su condición, siguiendo exactamente el mismo orden. Tenemos que las 2 primeras muestras corresponden a la primera condición, por lo tanto, los 2 primeros números que se especifican son 1 e 1. Las 2 siguientes muestras corresponden a la condición 2, pues 2, 2. Y de forma similar, 3, 3, porque es la condición 3, 4, 4, porque es la condición 4. Experimental Design realmente va a ser una matriz. Para identificar cada condición, además de con un número con un nombre, se nombran las columnas de esta matriz con la función callNames. De este punto para abajo en el script, cada vez que hagamos referencia a la condición 1, tengo que usar exactamente el nombre que ponga aquí, ya sea con mayúsculas, con minúsculas, etc. Entonces evaluamos el nombrar las columnas y si queréis vamos a previsualizar la matriz Experimental Design. Como podéis comprobar, es una matriz que tiene por columnas las condiciones: Wildtype con hierro, Wildtype sin hierro, Popeye con hierro y Popeye sin hierro. Y por fila
las muestras. Cada elemento de la matriz es un 1 si la muestra de la fila corresponde a la condición de la columna, o un 0. Por ejemplo, en la fila 1 y en la fila 2, la columna 1 tiene un 1, indicando que la muestra 1 y la muestra 2 corresponden a la condición de la columna 1. Por ejemplo, la fila 7 y la fila 8 tienen un 0, indicando que la muestra 7 y la muestra 8 no son muestras de la primera condición. En el siguiente paso se utiliza la matriz Experimental Design que acabamos de definir para calcular las medias de las columnas de la matriz Expression Level, que es la matriz que contiene por fila los genes y por columna las muestras. Eso se hace con la función lmfit. Realmente lo que se hace es un producto matricial que calcula la media de las réplicas. En el siguiente paso es necesario especificar las comparaciones o contrastes que se van a realizar. Aquí hay que usar los nombres que se pusieron a las condiciones anteriormente y tenéis que tener siempre en cuenta que las comparaciones realmente corresponden a diferencias, porque nuestros datos están transformados en logaritmo en base 2. Y siempre la diferencia se hace en el orden tratamiento menos control. Por ejemplo, si queremos determinar la comparación entre el tipo silvestre sin hierro y el tipo silvestre con hierro, donde la condición del tipo silvestre con hierro es el control, tenemos que especificar wild type sin hierro menos wild type con hierro, usando los nombres que se especificaron arriba. Al final, las comparaciones se separan por comas y hay que especificar en el argumento levels de nuevo los nombres de las condiciones que se pusieron anteriormente. La función makeContrast genera estas comparaciones que se guardan en la variable contrast matrix. Si evaluamos de nuevo contrast matrix, observamos que realmente es de nuevo una matriz donde las filas son las condiciones y las columnas las comparaciones. En cada elemento aparecerá un 1, un menos 1 o un 0. Si aparece un 0, en la correspondiente comparación esa condición no actúa. Si aparece un menos 1 es el control y si aparece un 1 es el tratamiento. A continuación usamos la función contrastFit usando lo que devolvió anteriormente el mfit, que tenéis que recordar que son las medias de las réplicas, y la especificación de los contrastes o comparaciones con contrast matrix. Esto realmente lo que hace es un producto matricial y lo que calcula son los fold changes. Nos falta por calcular los p-valores o los q-valores, ¿vale? Eso se hace usando una TD-Student moderada que al final está basada en inferencia bayesiana y se calcula con la función eBayes. Tened cuidado que la B es en mayúscula. Por lo tanto, finalmente tenemos la variable que contiene toda la información necesaria para nuestra selección de genes que se expresan de forma diferencial, que es contrast results. Esta variable contiene para cada comparación, en nuestro caso tenemos 4 comparaciones, 1, 2, 3 y 4, y para cada gen el fold change y el q-valor. Si queremos extraer la información para una comparación en concreto, usamos la función topTable. topTable recibe como entrada la matriz de los resultados de los contrastes. En el argumento number, el número de genes que está en la placa. Para obtener este número tenéis que evaluar el microarray raw data del principio del script, que cuando se evalúa te indica el número de genes que tiene el diseño de placa. Es decir, si nos vamos al principio del todo y evaluamos microarray raw data, recordar que dentro de la información que mostraba por el terminal nos indicaba el número de genes. ¿De acuerdo?
Entonces, top table recibe el resultado de Bayes, en number el número de genes del diseño de placa y en el argumento coef la comparación que queremos extraer. Este argumento espera un valor entero 1, 2 y 3 y extraerá la primera, la segunda o la tercera comparación según el orden que especificamos anteriormente en makeContrast. Por último, el resultado podemos elegir que se ordene por diferentes valores. Yo en este caso he elegido que se ordene por el log 2 del fold change. Realmente, top table lo que devuelve es una data frame. Para previsualizar una data frame, aplicamos la función head. Y aquí la tenemos. La información que devuelve top table es para cada uno de las ondas o de los genes representados en el microarray, que estarán por filas de esta data frame, obtendremos su log 2 del fold change. Por ejemplo, en este caso tenemos que este gen, el 253502/T, se encuentra activado porque su fold change es positivo. De hecho, se encuentra activado 2 elevado a 6 veces más en el tratamiento, es decir, en ausencia de hierro, que en presencia de hierro. Luego hay otra columna que nos es de especial interés, que es el p-valor. En este caso el p-valor no ajustado. Este gen sería activado de forma significativa porque el p-valor es muy pequeño. Y más importante, el q-valor, p-valor ajustado o FDR, que de nuevo es muy pequeño, indicándonos que este gen de forma significativa se activa. De igual forma, podemos extraer la información para la segunda comparativa, que recordar que consistía en ver cómo responde el mutante Popeye a la ausencia de hierro. De forma similar usamos top table, pero en este caso en lugar de coef igual a 1 usamos coef igual a 2. Y obtenemos la cabecera de la matriz. Como estamos trabajando con un organismo modelo, que es Arabidopsis thaliana, y además tenemos poco número de réplicas, vamos a usar el criterio del fold change, aunque siempre tenéis que tener en cuenta que es más apropiado usar el combinado. Para ello, lo primero que hacemos es extraer de la matriz de la data frame correspondiente a la comparación 1 el fold change y el nombre de los genes. Entonces, aquí definimos los genes activados como aquellos genes con la variable de los nombres de los genes cuyo fold change sea mayor que 1. Recordar que como no vimos un gran nivel de dispersión, fijamos un umbral típico de 2, que al transformarlo en logaritmo en base 2 corresponde a 1. Estos son los genes activados y los genes reprimidos los definimos como aquellos genes cuyo fold change es menor que -1 y lo guardamos en la correspondiente variable. Para ver el número de genes activados basta que veamos la longitud del correspondiente vector y para ver el número de genes reprimidos basta que veamos la longitud del correspondiente vector también. En este caso tenemos 87 genes activados y 83 genes reprimidos. Esto es para la primera comparación entre el tipo silvestre con y sin hierro. Si quisiéramos obtener los genes que se activan y los genes que se reprimen para la segunda comparación, tenemos que acceder a la data frame que ha devuelto top table cuando hemos puesto coef igual a 2, que recordar que es esta de aquí, Popeye with no hierro. De nuevo, extraemos el fold chain y el nombre de los genes con row names. Los genes activados, aquellos cuyo fold change es mayor que 1, y los genes reprimidos, aquellos cuyo fold change es menor que -1. En el caso del mutante vemos que se activan 133 genes y se reprimen 24. Cuando se usa el primer criterio para determinar los genes expresados de forma diferencial, que es el criterio basado en el fold change, el gráfico que se usa es el scatter plot. Para ello recordar que se usa la función plot y que en el eje de las X tiene que ir el control. Por eso especificamos el vector wild type con hierro
y en el eje de las Y es el tratamiento, que en este caso es wild type sin hierro. Vienen algunos parámetros más que nos indican la forma del punto, el tamaño del punto, el color del punto. Luego con xlab y ylab ponemos una etiqueta o una label al eje de las X y al eje de las Y y se hace esta representación gráfica. Para añadir los puntos activos, pues usamos la función points, pero en lugar de usar el vector completo wild type con hierro, se usa la parte de este vector que corresponde a los genes activados. Y de igual forma, en lugar de usar el vector wild type sin hierro completo, usamos el correspondiente a los genes activados. Y en lugar de poner un color gris, como pusimos arriba, lo que ponemos es un color rojo. De forma similar podemos representar los genes reprimidos, como la función points, pero quedándonos específicamente con los genes reprimidos y usando el color azul. ¿Vale? Típicamente en los scatter plots se resaltan algunos genes en concreto. Para ello se añade con text algún tipo de etiqueta. Accedemos con el nombre de la sonda, veremos más adelante cómo obtener este nombre de la sonda, y le sumamos un poquito a la coordenada X y un poquito a la coordenada Y para que la etiqueta no se ponga justo encima del punto. El texto que queremos añadir, el color, el tamaño, etc. Así podemos resaltar algunos genes en concreto. ¿De acuerdo? Si en lugar de usar el criterio basado en el fold change usáramos el combinado de la correspondiente data frame, por ejemplo en este caso la comparativa del wild type con y sin hierro, tenemos que extraer el fold change como arriba, pero también tenemos que extraer el p-valor ajustado, q-valor o FDR. Y también, igual que en el primer criterio, obtenemos el nombre de los genes que se encuentran en los nombres de las filas. Ahora aquí, ¿cuáles serían los genes activados? Pues tienen que cumplir dos criterios. Por una parte, su fold change tiene que ser mayor que el umbral que fijemos, en este caso 1, y su q-valor o p-valor ajustado tiene que ser menor que el nivel de significancia. Y ambos dos criterios se tienen que cumplir, por eso usamos el símbolo ampersand. Los genes reprimidos, pues los genes reprimidos, de forma similar, son aquellos cuyo fold change es menor que el menos umbral y cuyo q-valor o p-valor ajustado es menor que el nivel de significancia. En este caso, en el caso combinado, vemos por ejemplo que se activan 80 genes y se reprimen 63. En el caso del criterio combinado, que es el que más ampliamente se usa, el gráfico que se utiliza para representar los genes que se expresan de forma diferencial se llama un volcano plot. En un volcano plot, en el eje de las X se representa el fold change y en el eje de las Y se representa cuán pequeño es el p-valor ajustado. El grado de lo pequeño que es el p-valor se puede obtener aplicando el logaritmo en base 10 del p-valor. Eso me daría el orden de lo pequeño que es el p-valor. Por ejemplo, un p-valor de 10 elevado a menos 3 me devolvería el valor menos 3. Como los números negativos no nos gustan, después de hacer el logaritmo en base 10, le cambiamos el signo con menos. De esta forma, p-valores muy pequeños, por ejemplo del orden de 10 elevado a menos 12, devolverán el valor 12. Y valores muy cercanos a 1, por ejemplo de 0,9, devolverá un valor muy cercano a 1. ¿De acuerdo? Perdón, muy cercano a 0. Obtenemos, para hacer la representación gráfica con un volcano plot, tenemos que nombrar los elementos del vector de fold change con los nombres de los genes. Aplicamos la transformación logarítmica en base 10 negativa al p-valor y nombramos estos elementos también con los nombres de los genes. Como he dicho, en el volcano plot, en el eje de las X va el fold change y en el eje de las Y es el menos logaritmo en base 10 del p-valor ajustado.
El resto de parámetros, como anteriormente, es para ponerle un tamaño a los puntos, un color, etc. Y ese es el típico volcano plot, ¿vale? Tenéis que pensar que realmente para ver la significancia según el fold change se establece una línea vertical. Vamos a verlo aquí. De tal forma que los genes activados serán aquellos que se encuentran a la derecha de este umbral. En este caso el umbral es 1. Y los genes reprimidos son los que se encuentren a la izquierda de la línea vertical correspondiente a -1 o al menos umbral en ese caso. Para el nivel de significancia, por ejemplo, si fuera 0,01, que es 10 elevado a -2, el logaritmo en base 10 de 10 elevado a -2 en -2, cambiando el signo, es 2, lo que se establece es una línea horizontal, de tal forma que aquellos cambios significativos corresponderían a los puntos o a los genes que están por encima de esta línea. De esta forma, en este cuadrante tendríamos los genes activados de forma significativa. Por debajo de esta línea tendríamos los genes activados de forma no significativa. Los genes reprimidos de forma significativa se encontrarían aquí y los genes reprimidos de forma no significativa se encontrarían aquí. Para añadir los puntos rojos y los puntos azules, de igual forma, se utiliza la función points, pero en lugar de usar el fold change completo o el log p-value completo, se utiliza solo para los genes activados y para los genes reprimidos. De igual forma, con text se puede añadir algunas etiquetas para algunos genes. En este punto lo que tenemos son unos vectores que contienen los nombres de los genes activados y de los genes reprimidos. Por ejemplo, aquí, si evalúo esta variable, tendría los genes activados en el mutante en Popeye en la comparativa con y sin hierro. Para guardar estos nombres de genes, incluida información o anotación sobre ellos, en formato HTML o en formato TXT, se usa un paquete que se llama Annify, de Annotation Affymetrics. Este paquete se encuentra en Bioconductor y se puede instalar como el resto de los que hemos visto anteriormente. Cargamos el paquete. Lo primero que tenemos que hacer es generar una tabla con la función AAFTableAnn. Esta tabla va a recibir como entrada el vector con los genes que queremos incluir en esa tabla. También va a recibir el paquete de anotación que tiene información sobre los genes en el diseño de placa, que normalmente se llama exactamente igual que el diseño de placa, pero acabado en .db. Este paquete también está en Bioconductor y se instala de la misma forma. Y por último, un manipulador que si no se quiere hacer ningún cambio sobre la tabla, tiene que aparecer vacío. Cuando se aplica esta función, la correspondiente variable almacena esta tabla. Esta tabla se puede guardar en formato HTML con la función SaveHTML, donde hay que especificar la variable que contiene la tabla y el nombre del fichero donde queremos guardarla, o de forma similar en formato TXT con SaveText. De igual forma, para los genes reprimidos podemos crear la tabla con AAFTableAnnotation, guardarla en formato HTML y en formato TXT. Esto que he hecho para la comparativa entre con y sin hierro en el tipo silvestre, lo puedo hacer de forma similar para el mutante. Solo tengo que tener cuidado y usar el vector de genes apropiados. Genero la tabla, la guardo en formato HTML y en formato TXT. Para los genes reprimidos de forma similar. Estos ficheros se guardan en el espacio de trabajo que esté fijado, que si hemos seguido los criterios que se suelen sugerir, es el mismo directorio donde se encuentran los ficheros .cell. Si abrimos un HTML, veremos que contiene distintas filas y columnas. Cada fila representa un gen y las distintas columnas nos muestran información sobre ese gen. De especial importancia puede ser, por ejemplo, el GenBank, que es el identificador único de ese gen en la base de datos GenBank.
De especial relevancia es la columna de Gene Ontology. La ontología génica no es más que un vocabulario estructurado y controlado, donde a cada gen se le asocia lo que se conoce como un geoterm o un término de ontología génica. No se puede usar cualquier término de ontología génica. En ese sentido, es un vocabulario restringido. Por ejemplo, si queremos añadir información a un gen involucrado en la síntesis de almidón, habría que ir a la Gene Ontology y buscar cuál es el término de ontología exacto que mejor captura la involucración de nuestro gen en la síntesis de almidón. Además, está estructurado en el sentido en el que los términos de ontología génico se relacionan entre sí de más específicos a más genéricos. La ontología génica se divide en tres subontologías. Una hace referencia a los procesos biológicos, que son los eventos moleculares donde se puede encontrar involucrado la proteína codificada por el correspondiente gen. La componente celular, que hace referencia a la localización en estructuras celulares, como el núcleo, membrana, mitocondria, cloroplasto, o las funciones moleculares que realiza la correspondiente proteína. Si vemos en nuestro ejemplo, este primer gen que aparece en la primera fila tiene estos términos de ontología génica. Por ejemplo, haciendo referencia a la componente celular, vemos que la proteína codificada por este gen se encuentra localizada en el cloroplasto. Referente a funciones moleculares, pues tiene una actividad monooxigenasa. Y referente a proceso biológico, pues está involucrada en la respuesta de defensa a otros organismos. También, como dije antes, esto es un vocabulario estructurado que puede ir de términos más genéricos a términos más específicos. Por ejemplo, aquí tenemos un término muy genérico que puede ser, por ejemplo, proceso de oxidación-reducción, y aquí tenemos uno muchísimo más concreto que es, por ejemplo, la biosíntesis de frasetin. A nosotros lo que nos interesaría es, analizando todos los términos de ontología génica que aparecen en nuestro conjunto de genes activados, que recordar que son 87, y lo podemos ver aquí al final de la tabla. Bueno, son 133 en el caso del mutante, que son los que hemos visto. En este conjunto de genes activados, ¿cuáles son los procesos que se encuentran alterados de forma significativa? Para ello, lo que se realiza es un enriquecimiento de términos de ontología génica. Intuitivamente tenemos esta situación. Tenemos un conjunto global, universo o fondo, donde cada gen, que aquí viene representado con una bola, tiene asociado distintos términos de ontología génica. En este caso podemos pensar que tenemos un organismo hipotético con 30 genes, 30 bolas. Cada uno de estas bolas va a tener, o cada uno de estos genes va a tener asociado un proceso biológico. Esta tiene el proceso rojo asociado, el proceso azul, el proceso amarillo y el proceso verde. Cuando hacemos un análisis de expresión génica diferencial, lo que estamos haciendo es, del conjunto total de genes, del universo del background, extraemos un subconjunto en particular. Y ahora lo que nos interesaría es ver si el proceso rojo se encuentra significativamente sobrerepresentado o enriquecido en la extracción con respecto al fondo. Si miramos, aquí en el fondo tenemos 10 bolas rojas de un total de 30. Entonces, en el fondo la proporción es de 1/3 de bolas rojas.
En la extracción, si os fijáis, tenemos 9 bolas y de esas 9 bolas, 3 son rojas. Por lo tanto, tenemos una proporción de 1/3. Si la proporción de bolas rojas en la extracción y en el fondo es la misma, entonces el proceso rojo no se encuentra enriquecido de forma significativa, ya que la proporción es la misma en los dos subconjuntos. Sin embargo, en este escenario, donde tenemos 10 bolas y 8 de esas bolas son rojas, vemos que la proporción es de 2/5, que es casi el doble de 1/3, que es la proporción en el fondo. Por lo tanto, sí diríamos que el proceso biológico rojo se encuentra significativamente enriquecido. Este análisis se hace con el test exacto de Fisher y existen múltiples herramientas que te permiten realizarlo. En concreto, yo la que os propongo que usemos por su simplicidad es Gorilla. Entonces, si os vais a Google y escribís Gorilla Geo, aparecerá la herramienta. La herramienta es muy intuitiva y para usarla seguimos los siguientes pasos. Primero elegimos el organismo, en nuestro caso es Arabidopsis thaliana. Luego elegimos el modo de ejecución. Nosotros vamos a tener dos conjuntos de genes, uno que va a ser el target o el conjunto de genes expresado de forma diferencial y otro que va a ser el fondo o el background. Entonces seleccionamos dos conjuntos de genes y se activan estas dos cajetillas. En uno hay que pegar los genes que se activan de forma diferencial y en otro el fondo. Tanto en la carpeta del GitHub tenéis un fichero que se llama background. Ahí tenéis los fondos génicos para los organismos modelo más ampliamente usados. Entonces, primero vamos a coger el fondo génico, que en nuestro caso lo tenemos aquí. El fondo génico de Arabidopsis. Seleccionamos todos, lo copiamos y lo pegamos en el background. Para seleccionar los genes que se expresan de forma diferencial, tenemos que abrir el fichero en formato txt que guardamos anteriormente con Save Text. ¿Vale? Voy a abrir los del tipo silvestre, los activados. Yo lo abro con LibreOffice Calc, le especifico que están separadas las columnas por tabuladores y le doy a OK. Y en el caso de Arabidopsis elegimos la columna GenBank. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Luego podemos elegir una subontología de proceso, de función, de componente o todos. Yo solo me voy a centrar en la de procesos. Y también os recomiendo que en los parámetros avanzados de Gorilla marquéis lo de mostrar el output in Revigo, porque veremos que la salida es redundante y podemos reducirla y visualizarla con esta herramienta. Una vez seleccionado todos los parámetros, pinchamos en Search in Rich GeoTerms. Vale. Primero se nos representa como un grafo el resultado del enriquecimiento de términos de ontología génica. Cada recuadro aquí representa un término de Geo y su nivel de significancia viene establecido por este código de colores. Cuanto más rojo intenso, más significativo. Entonces, en principio, de todas estas cajas nos tendríamos que centrar en las que tienen un color rojo más intenso. Luego, como comentamos antes, la ontología génica es un vocabulario estructurado que va de términos genéricos a términos más específicos. Eso queda representado por las flechas que salen de una caja que representa un término genérico a otra caja que representa un término más específico. Por ejemplo, aquí tenemos una que dice Transition Metal Ion Transport, que es más genérico que Iron Ion Transport, porque aquí especifica el ion metálico que está involucrado en el transporte. Por lo tanto, habría que buscar las zonas de este grafo que fueran más rojas y que se encontraran más en la parte inferior, porque sería más significativo y más específico. A continuación viene la tabla que representa
el enriquecimiento de términos de ontología génica. Cada fila es un término de GO con su código identificador único, su descripción, y luego viene el p-valor y el q-valor, porque aquí también hacemos un testeo múltiple, por lo tanto se corrige el p-valor. Y por último, el enriquecimiento. La definición de esta columna viene muy bien explicada aquí al fondo. Y nos indica, primero, que el valor n mayúscula es el número total de genes que tienen una anotación. Recordar que en la placa de microarray de Arabidosis thaliana había 22.810 genes. De esos 22.810 genes, tan solo 11.884 tienen algún término de GO asociado y podemos estudiarlo. Luego, la B mayúscula representa el número de genes en el fondo, es decir, el número de genes de estos 11.884 que tiene la anotación correspondiente al término de ontología génica. Es decir, en todos los genes anotados de Arabidosis thaliana con información de GO, tan solo 3 tienen asociada Regulation of Ion Transport. A continuación, la N minúscula representa el número de genes que hemos introducido nosotros que tienen anotación. Recordar, nosotros teníamos 87 genes que se expresaban de forma diferencial, pero de esos 87, tan solo 35 tienen algún término de GO y serán considerados en este estudio. Por último, la B minúscula representa el número de genes de esos 35 que tienen la anotación del término correspondiente, es decir, de estos 35, 2 tienen la regulación del transporte de iones de hierro asociada. El enriquecimiento consiste en calcular la proporción del fondo, que eso es la B mayúscula sobre la N mayúscula, y compararla con la proporción en la extracción, que sería la B minúscula sobre la N minúscula, que es lo que viene aquí definido. Y ese es el enriquecimiento. Por lo tanto, los términos que más nos interesan son aquellos que tienen un p-valor o FDR más bajo y un enrichment más alto. Y la última columna son los correspondientes genes que aquí se indican, es decir, estos dos genes de nuestra abstracción que tienen esta notación son justamente estos de aquí. Estos serían los genes que realmente nos interesarían añadir al scatterplot o al volcano plot. También observar que típicamente las distintas filas de esta tabla son redundantes. Por ejemplo, aquí tienes Regulation of Iron Transport y Regulation of Metal Ion Transport. Estos dos términos realmente son similares. De hecho, los dos genes que aparecen en las dos filas son los mismos. Para eliminar esta redundancia, os aconsejo que utilicéis la herramienta ReviGo. Para acceder a ella, como la marcamos anteriormente, basta con pinchar aquí donde pone Visualize Output in ReviGo. Ya de forma automática se carga el resultado obtenido en Gorilla y lo único que habría que hacer es aquí en la opción avanzada elegir el organismo con el que estamos trabajando, en este caso Arabidosis thaliana. Pinchamos en esta ReviGo y viene un montón de gráficos que podéis explorar donde os resume la redundancia obtenida en el término de GO. Os dejo a vosotros que exploréis esto de forma independiente. Otra análisis que se pueden hacer sobre los genes que se expresan de forma diferencial consiste en la comparación usando diagramas de Venn o usando mapas de calor. Si recordáis, nosotros tenemos dos listas de genes que se activan. Por una parte los activados en el tipo silvestre y por otra parte los activados en el mutante. Si quisiéramos comparar ese conjunto de genes para ver cuáles son comunes entre ellos y cuáles son específicos de cada genotipo, podemos recurrir a lo que se conoce como los diagramas de Venn. Existen múltiples herramientas para hacer esta comparativa. Yo voy a hablar tan solo de Venni, que es uno bastante popular y que nos permite comparar hasta 4 conjuntos diferentes. En cada uno de estos cajetilles se pondría el conjunto de genes de interés. Por ejemplo, yo voy a poner los genes correspondientes al tipo silvestre y los genes correspondientes a Popeye. Para ello me voy de nuevo al TXT que generé antes. Este es el referente al tipo silvestre y voy a abrir ahora
el referente al mutante. Cojo la columna GenBank de nuevo y lo represento. ¿De acuerdo? Puedo elegir que se muestre el porcentaje o no, puedo mostrar distintos colores, etcétera. Y aquí me indica, por ejemplo, que de los genes que se activan por deficiencia de hierro en tipo silvestre y en Popeye hay 60 en común, pero 23 son específicos del Wild Type y 66 son específicos de Popeye. Para acceder a estos conjuntos podemos pinchar cerca de estos valores numéricos y el conjunto aparece aquí por si queremos hacer algún procesamiento extra. Sin embargo, esta herramienta no muestra en el tamaño del círculo la diferencia de tamaño de los conjuntos de genes. Por ejemplo, aquí tenemos 83 genes en el tipo silvestre y aquí 126 en Popeye, y los dos círculos tienen el mismo tamaño. Existe otra herramienta similar que se llama BioBen, que sí captura esta diferencia en el tamaño de los conjuntos que se comparan. Aquí podemos poner Wild Type, aquí Popeye, y aquí pondríamos el conjunto de genes del tipo silvestre y aquí el conjunto de genes de Popeye. Podemos elegir mucha más información como el color, etcétera, pero luego lo generamos aquí y vemos que aquí sí nos representa que los genes en Popeye son más que los genes en el mutante. También podemos hacer una representación usando mapas de calor. Para ello yo os dejo que exploréis el script, pero necesitaríamos generar los conjuntos de genes que se expresan de forma diferencial en todas las comparaciones. Yo para ello he creado esta función y genero todos los genes que se expresan de forma diferencial en todas las posibles comparaciones. Se extrae de la matriz de expresión media solo los niveles de expresión de estos genes, se normaliza esta matriz y se usa la función heatmap2 del paquete gplot. Y aquí lo que podemos observar es con un distinto gradiente de color los genes activados y los genes reprimidos y ver si se forman conjuntos de genes que se comportan de forma diferente en las distintas condiciones. Y este es el final del análisis de microarrays.